Una inversión es la actividad de colocar capital con el fin de obtener una ganancia o beneficio. Esto conlleva renunciar a un beneficio inmediato para un mejor futuro. La inversión de un país se presenta de dos formas, pública y privada. La primera se refiere a la utilización del dinero recaudado en impuestos por parte del gobierno federal y de los estados para reinvertirlo en beneficios dirigidos a la población. Esta se representa en obras y servicios públicos, infraestructura, educación, salud y en el mejoramiento de la calidad de vida en general. La inversión privada es la que realizan personas particulares y las empresas para obtener beneficios monetarios. Es suministrada por toda fuente distinta al Estado, tanto nacional como extranjera, orientada a crear, desarrollar, mejorar o ampliar diferentes actividades empresariales. Ambas se realizan en el territorio para incrementar o reponer los activos fijos, referido como porcentaje al Producto Interno Bruto anual. Por otra parte, la inversión extranjera se refiere a la colocación de capitales a largo plazo en un país extranjero. Esta puede ser efectuada por un Estado extranjero, una persona natural o jurídica extranjera, o bien una persona nacional que reside en el extranjero actualmente. La inversión extranjera tiene ciertas modalidades. La primera, inversión directa, es la que es realizada por un inversionista extranjero que desea controlar una cierta empresa. Una característica de esta es destacar. En cambio, existe la inversión indirecta, que tiene como finalidad una utilidad, pero se distingue porque usualmente quien invierte no busca controlar el proyecto en el que se está inyectando capital. Asimismo, existe la inversión de portafolio, que son las inversiones en acciones y bonos convertibles de forma obligatoria en acciones o valores negociables en las bolsas de valores. La inversión extranjera es regulada en el ámbito nacional por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Inversión Extranjera y su reglamento. La responsable de su aplicación es la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, encargada de diseñar los lineamientos políticos a seguir. Es una dependencia de la Secretaría de Economía. A su vez, de manera internacional, es regulada por acuerdos comerciales sobre inversión, los cuales incluyen reglas para proteger, promover o fortalecer las inversiones con un país. Los acuerdos para la promoción y la protección recíproca de las inversiones son tratados internacionales diseñados con la finalidad de fomentar los flujos de inversión internacional. Estos protegen la inversión de los extranjeros en nuestro país y de los mexicanos en el extranjero, favorecen la existencia de un piso parejo para la competencia y ofrece mecanismos alternativos de solución de controversias. México ha suscrito 32 APRIs con 33 países, de los cuales 29 siguen vigentes actualmente. Por otro lado, algunos tratados de libre comercio incluyen un capítulo sobre inversión, pero la diferencia fundamental entre un APRI y un capítulo de inversión es que el primero protege a la inversión una vez que se establece conforme a las leyes mexicanas, es decir, post-establecimiento, mientras que un capítulo de inversión protege la inversión incluso antes de que se establezca, es decir, garantiza el acceso de las inversiones antes de su establecimiento. Toda inversión extranjera debe inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, el cual fue creado en marzo de 1973, con el objetivo de que el gobierno vigilara el cumplimiento de las disposiciones en materia de inversión extranjera y tuviera una fuente de información que permitiera conocer el comportamiento de ese tipo de inversiones en el país. Pero, según la Ley de Inversión Extranjera, ¿qué se considera inversión extranjera? En su artículo 2 establece que puede presentarse de las siguientes maneras: mediante la participación de inversionistas extranjeros en cualquier proporción en el capital social de sociedades mexicanas, es decir, de empresas establecidas conforme a las leyes y con domicilio nacional. Estas pueden tener menos del 50% de participación.
la realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero, el cual puede ser mayor al 50%. La participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados por la ley. Las actividades a las que hace referencia son las actividades reservadas y actividades con regulación específica. Para entender mejor el último supuesto, mencionamos las actividades reservadas del Estado, planteadas en el artículo 5 de la misma ley, las cuales son extracción de petróleo, electricidad y energía nuclear, su producción, generación y distribución, minerales de tipo radioactivos, acuñación de moneda, emisión de billetes y correos de México. Las actividades exclusivas de empresas mexicanas se encuentran especificadas en el artículo 6 de la Ley de Inversión Extranjera. Entre ellas se encuentran el transporte nacional terrestre, todo aquel que transporte pasajeros y carga, sin incluir paquetería, los servicios de banca y la prestación de servicios profesionales y técnicos. Y bien, encontramos las actividades donde puede participar la inversión extranjera en el artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera. Podemos encontrar porcentajes de participación posibles. Hasta un 10% en sociedades cooperativas de producción y hasta un 49% en fabricación y comercialización de explosivos y armas de fuego. En este porcentaje también entran las actividades de suministro de combustible y lubricantes de embarcaciones y aeronaves, impresión y publicación de periódicos, acciones serie T de sociedades que tengan en propiedad tierras agrícolas, ganaderas y forestales. La pesca en agua dulce y costera, sin incluir acuacultura. Administración portuaria integral, radiodifusión, y servicio de transporte aéreo nacional e internacional. Otras actividades requieren resolución favorable de la Comisión para la inversión a un porcentaje mayor al 49%. Algunos de ellos son los servicios portuarios, las sociedades navieras, sociedades concesionarias de aeródromos de servicio público, servicios privados de educación, servicios legales, construcción y operación de vías férreas. ProMéxico. Este era un organismo del Gobierno de México creado en el 2008, que se encargaba de promover la atracción de inversión extranjera directa y las exportaciones de productos y servicios, así como la internacionalización de las empresas mexicanas para contribuir al desarrollo económico y social del país. Además, fortalecía la imagen de México como socio estratégico para hacer negocios. En total, tenía presencia en 31 países con economías importantes. Sin embargo, el 1 de marzo del 2019 tuvo su disolución, debido a que el presidente Andrés López Obrador consideraba que ya no resultaba conveniente desde el punto de vista de la economía nacional. Esto afectando principalmente a la atracción de inversiones y a las pymes. Recalcando la importancia de la inversión extranjera, esta trae diversos beneficios, entre ellas, como el impulso al crecimiento económico del país,
con la mejora de infraestructura y la generación de empleos. Además, incrementa la productividad y la eficiencia de la economía, con la transferencia de tecnología y el desarrollo de capital humano. Asimismo, induce a un ambiente mejor de competencia y desarrollo empresarial. Y al gobierno le apoya en forma de ingresos fiscales a partir de las multinacionales, obteniendo mayor crecimiento económico mediante la inversión en infraestructura o para mejorar los servicios públicos. Existen algunos inconvenientes de la inversión extranjera, puesto a que algunas multinacionales pueden instalarse donde las leyes laborales son débiles o casi inexistentes, permitiendo la explotación de trabajadores locales a través de salarios bajos y malas condiciones de trabajo. Además, se sitúan donde la legislación sobre la contaminación no es eficaz. La ubicación geográfica de México y su cercanía con Estados Unidos, su principal socio comercial y su integración a la zona de libre comercio en Norteamérica, lo ha convertido en un país sumamente atractivo para la inversión extranjera. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo considera que la firma del TEMEC entre Estados Unidos, Canadá y México brinda tranquilidad a los inversionistas extranjeros, luego del periodo de incertidumbre de renegociación del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entrando en cifras, México captó $29.075 millones de inversión extranjera directa durante el 2020, un 11.7% menos que en 2019. Este monto de inversión directa en este país es resultado de la diferencia de 39.220 registrados como flujos de entrada y $10.141 millones en flujos de salida. En 2020 se anunciaron 212 proyectos de inversión extranjera en México, que representan un monto de $16.253 millones, de los cuales ya se han reportado $5.838 millones en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Por país de origen, más de la mitad de los flujos de inversión extranjera provinieron principalmente de los dos socios del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, del 39.1% y 14.5% respectivamente. España representa el 13.7%, Japón el 4.2%, Alemania el 3.5%, y los países restantes aportaron el 25%. Por sector económico, la industria manufacturera captó el 40.6%, seguidos por el comercio con un 7.7%, los servicios financieros y de seguros un 23.2%, los transportes recibieron un 9.8%, la minería un 4.6% y los medios masivos de comunicación 4.3%. Otros sectores representan el 10% restante. Un indicador internacional de inversión extranjera directa es el índice de confianza de la firma Kearney, el cual se basa en las respuestas de compañías con sede en países extranjeros, tomando en cuenta la tecnología, facilidad del pago de impuestos, el nivel de desarrollo, seguridad legal, transparencia y la cero corrupción de los países. Entre noticias recientes, México quedó fuera de los 25 países más atractivos como destinos para la inversión extranjera, por segundo año consecutivo.
Ante esta noticia, ¿cuál es el rol de las autoridades para atraer inversión? Las acciones de todos los niveles de gobierno son importantes para generar un ambiente de seguridad jurídica a los posibles inversionistas. De igual manera, se debe adoptar una actitud de respeto al Estado de Derecho y ofrecer garantía a las inversiones. Asimismo, nuestro Ejecutivo Federal debe incentivar políticas energéticas de fuentes alternativas y apoyar la descarbonización, y dejar de lado la incertidumbre. Con esto finalizamos este video informativo. Les agradezco su atención. Síganme en mi Instagram personal, Dalia_Bullet. Hasta luego.